esta noche vamos a conversar sobre manejo de cicatrices inestéticas palpebrales. Para esto, el doctor José Velasco Stoll, Pepe, que todos ya lo conocemos, voy a presentar su hoja de vida. El doctor Velasco es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 94. Él hizo el posgrado de oftalmología en el INO de los años 99 a 2002. Luego fue miembro staff médico del Instituto Nacional de Oftalmología desde el 2002 hasta el presente. Él hizo su subespecialidad de cirugía oculoplástica y órbita en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana de México, 2007 a 2008. Él ha sido jefe del servicio de cirugía oculoplástica y órbita del INO también en los periodos 2015-2018 y es el actual presidente del capítulo de oculoplástica y órbita de la Sociedad Peruana de Oftalmología del 2019 hasta el 2021. Entonces, Pepe, bienvenido. Gracias por compartirnos esta charla tan importante. Ok, gracias, por favor, Elisa. compartir pantalla. Sí, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Gracias a la Sociedad Peruana de Oftalmología, a los miembros del capítulo de oculoplástica, por permitirme estar acá con ustedes. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, bueno, para mí es muy grato, estar acá con ustedes. De verdad, muchas gracias por permitirme a la Sociedad Peruana de Oftalmología estar acá. Lo que quiero exponerles y traer a colación es este tema de manejo de cicatrices inestéticas en los párpados, en general. Ya es un tema que, en realidad, yo desde que estoy en el INO, pues lo hemos estado viendo desde el año 2010, que le pedía siempre a los médicos que hacían las clases, pues que lo toquen de manera más ordenada, ¿no? De una manera que nos sirva a todos como una guía, o que nos sirva para ver cómo podemos afrontar este tema, ¿no? Tuve la oportunidad de exponerlo en la SAO en los meses en el mes de abril, más o menos, pero esta es una revisión un poco más extensa a la que ya presenté antes, ¿no? Entonces, si hablamos de cicatrices, pues vemos que no solamente lo vemos acá, lo vemos en nuestras consultas, lo vemos en el cine, vemos acá de esta película de acá, que es Donde están las rubias, yo creo que mucha gente la ha visto, ¿no? Y la gente, pues, que tiene cicatrices, tienen a veces, sin tener así tanto, sin tener tanta manifestación, a veces tienen estos problemas, ¿no? Que hacen, pues, que uno no los vea, ¿no? Y decimos, hasta dónde pues, poder manejarlo, ¿no? Entonces, el manejo de cicatrices es importante, ¿no? Es importante porque obviamente trae la parte no solamente funcional, estética, sino también psicológica, ¿no? Entonces, uno primero comenzamos a revisar la parte de lo que es cicatrización, ¿no? Vemos la fase vascular y la fase inflamatoria, ¿no? En la fase vascular, que es la primera fase, pues interviene la célula principal, que es el macrófago, que viene a hacer la reparación, digo, que empieza la reparación en este proceso de las heridas que tenemos, o que fabricamos, o que nos llegan, ¿no? Donde se dan los procesos de vasoconstricción inicial, que genera la hemostasia, después la vasodilatación, y la apariencia de la herida es una herida que puede estar caliente, eritematosa, y con una duración de unos 4 o 5 días en las heridas que están simples, no contaminadas, ¿no? Luego entramos hacia la fase 2, y en esta fase 2, lo que vemos que la principal célula es el fibroblasto, y acá se dan los procesos tanto de granulación, ¿no? De epitelización y de contracción de las heridas, ¿no? Tanto por los fibroblastos, los queratinocitos y los miofibroblastos, ¿no? Acá la herida tiene una apariencia de una herida con bordes afrontados, ¿no? Está menos eritematosa y con una fuerza tensil de un 30%, ¿no? Y vemos que la duración de esta fase puede ir desde el primer día hasta la tercera semana. Posteriormente vamos a la tercera fase, que es la fase del remodelado, ¿no? Donde se ve el cambio de colágeno de tipo 3 por tipo 1. Hay una reorganización de las fibras de colágeno, la apariencia de la cicatriz es más madura, con una fuerza tensil mayor, ¿no? Que llega hasta un 80% de la parte inicial, y tiene una duración de 2 años. Por eso los pacientes que nos llegan hay que decirles, bueno, que depende de la fase en que estén y el proceso que están los pacientes y cómo desarrollan este proceso, ¿no? Si uno ve en un gráfico, ¿no? Podemos ver que las fases en realidad están acá todas, ¿no? La parte inflamatoria, la proliferación y el remodelado, donde se ve todo el proceso en general, ¿no?
¿no? Todo el proceso desde de la parte inicial hasta las partes finales, ¿no? Y vemos pues que claramente hasta las 3 semanas y después hasta los 2 años vamos a tener este proceso de cicatrización de los pacientes, ¿no? Que va a tener sus variaciones dependiendo de la raza, dependiendo de la naturaleza de la herida, ¿no? Que podamos afrontar en cada uno de ellos, ¿no? Esto obviamente puede estar influenciado por factores locales o por factores sistémicos, ¿no? Factores locales, obviamente, la profusión de oxígeno en la herida, la temperatura, el pH, la hidratación, la presión y la infección que puede tener estas heridas. Los factores sistémicos, pues obviamente lo que es la nutrición, el consumo de alcohol, ¿no? La obesidad, el cigarro y los usos de esteroides, ¿no? Y obviamente cuando uno representa una herida, tenemos acá que cuando uno tiene, por ejemplo, integridad de la piel, vemos que hay un desfase o vemos que hay una rotura en esta continuidad, ¿no? Y hay que diferenciar claramente entre lo que es la cicatrización de la regeneración. Entonces, cuando uno habla de regeneración, estamos hablando de que vamos a tener una herida que básicamente se va a recuperar al 100%, donde no va a dejar ningún tipo de cicatriz. A diferencia de las cicatrices maduras, donde se ve un ordenamiento, pero no tan ordenado, entre comillas, y los otros problemas que ya son fibroplásticos o dermatológicos, como son los queloides y las cicatrices hipertróficas, donde se ve un desorden completamente de este epitelio que se está reorganizando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con las investigaciones más actuales, ¿no? Que hablan sobre las vías moleculares en la reparación tisular, ¿no? O sea, hablamos de los factores de crecimiento tumoral, de los factores de crecimiento eritrocítico, de los factores de crecimiento de definición plaquetaria, ¿no? Y todos ellos nos llevan a pensar o a estudiar actualmente lo que podría ser los mediadores de lo que es una cicatrización que puede ser normal o anormal. Y estos tres de acá, de los factores de crecimiento tumoral, el L10 y los factores plaquetarios, ¿no? Derivados de plaquetas, tienen mucho que ver con las cicatrizaciones anormales que tienen actualmente nuestros pacientes. Hay ya estudios más adelantados todavía que hablan sobre la sociedad de lo que es de la curación de heridas, que hablan básicamente de este proceso de cicatrización y regeneración. Entonces, esto lo tomo a colación porque anteriormente en unas clases del Hospital de Lino, pues hablamos un poco de embriología, que tenemos que tocar más adelante, ¿no? Y claramente vemos que las cicatrices son mayores cuanto más edad tiene el paciente, ¿no? Las cicatrices en niños, por ejemplo, que es un tema muy especial, pues básicamente todos sabemos que los niños cicatrizan bastante bien y no tenemos tanto problema de cicatrización a menos que tengamos cierta genética para ello, ¿no? Y eso se trata de explicar actualmente con los casos que se van viendo y con los estudios que se van realizando en los últimos 5 años. Esto es lo que mencionaba sobre lo que es la embriología de los párpados, ¿no? Cuando uno habla de embriología de los párpados, pues tenemos, pues, que es un proceso que es temporal, que es preciso, morfológicamente intrincado, donde las células se pliegan, proliferan, migran, fusionan y se separan de manera sincrónica y oportuna. Esto es cuando lo vemos la formación del embrión, cuando hablamos la parte de la formación del párpado humano, ¿no? Entonces acá las diferencias importantes son las que están resaltadas aquí, ¿no? El proceso de cicatrización es muy similar a la fusión palpebral embrionaria, ¿no? Pero acá la diferencia es que no tiene una red actina miocontráctil, ¿no? Por eso que cuando el embrión comienza a notarse estas reparaciones, no dejan cicatrices, ¿no? Quizá esto sea la parte que nos lleve, pues, en el futuro a pensar que está por ahí la cosa de no manejar cicatrices, ¿no? La morfogénesis es muy similar a la reparación, aunque es imperfecta, ¿no? Porque genera inflamación, cicatrices de deformación tisular, como ya le mencionaba previamente, ¿no? Y las vías de diferenciación son diferentes en la reparación, en la fusión palpebral, con ausencia de macrófagos, que básicamente tienen que ver con los desechos y factores de crecimiento. Entonces son las cosas importantes que yo noté cuando hicimos esta clase de lo que vendría a ser la parte de desarrollo embrionario y fetal del párpado humano, ¿no? Eso lo pueden revisar en un artículo de los Tomos Plastic, como está anotado ahí. Entonces, tenemos 3 tipos de cicatrices en general, ¿no? Eso lo podemos revisar en cualquier libro, que son las atróficas, las hipertróficas y las queloides, ¿no? Básicamente las atróficas son cicatrices que están hundidas, que presentan coloración rosada o blanquecina, y hay una pérdida de proteínas de colágeno y elastina. Entonces son heridas que son un poco deprimidas inclusive, ¿no? Las hipertróficas tienen un poco más de elevación, generalmente por traumatismo, son más desfigurantes, dan comezón, y respeta un poco los bordes de la herida. Y esa es la diferencia con las queloides, que son firmes, irregulares, ¿no? De coloración muy rosada, violácea o oscura inclusive, que son dolorosas, sensibles, no solamente picas, sino hay dolor también, y rebasan los bordes de la herida. Entonces eso es básicamente clasificación clínica.
Pero también hay escalas, ¿no? Las escalas de Vancouver, la escala de Manchester, que nos hablan claramente de cómo clasificar las heridas cuando uno quiere hacer un estudio para ver cómo pueden influenciar el uso o no uso de, de ciertas modalidades de tratamiento, ¿no? Ya sean invasivas o no invasivas para estas heridas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene cicatrices en el párpado, pues básicamente tenemos pacientes que nos llegan de esta naturaleza, nos llegan así, ¿no? Y hay que ver las causas. Hay causas médicas, causas quirúrgicas y causas traumáticas. ¿Y eso qué cosas nos producen? Nos producen alteraciones estéticas o producciones estéticas y funcionales. Y obviamente tenemos que diferenciar también a un paciente que es agudo de un paciente que es crónico. Y si es crónico, pues obviamente contra lo que tenemos que luchar es contra la fibrosis. Y esto es muy, muy importante anotarlo porque es lo que los tratamos día a día con los pacientes que nos llegan a consulta. Entonces, ¿cuáles son los principios para el manejo de todo esto? Primero, hay que hacer una historia clínica completa, prestar atención a los antecedentes, eso es muy, muy importante, ¿no? Siempre que me presentan los residentes a un paciente que tengan ese tipo de problemas, pues a veces indagamos, completamos la historia clínica para poder ver cómo puede haberse producido un tipo de cicatriz, ¿no? Hay que diferir la cirugía para que lo haga un médico entrenado, ¿no? Hacerlo no más de 3 o 4 días, ¿no? Hay que explicar mucho con el paciente, hablarle mucho al paciente de cómo afrontar esto, ¿no? A veces hay etapas, ¿no? A veces el paciente tiene la idea que uno puede manejar esto rápidamente, ¿no? Que puede ser solamente una sola cirugía, ¿no? Entonces hay pacientes, hay que diferenciar acá en esta parte lo que es un paciente que es ya sea netamente estético o netamente reconstructivo, ¿no? De la implicancia médico-legal de esto que yo menciono, pues, ¿no? Porque obviamente un paciente reconstructivo, pues, médico-legalmente, el médico tiene la opción de poder decir, bueno, son muchas cosas que hay que tocar, ¿no? Mientras que un paciente estético, la diferencia es que no tiene tanto que explicar, pues, ¿no? En heridas mal suturadas hay que retirar los bordes y explorarlos y cerrarlos, hay que explorar y cerrar por planos, hay que esto es muy, muy claro, sobre todo los pacientes, los médicos residentes que acompañan a los asistentes en estos casos, ¿no? Vemos que hay que diferenciar bien la parte anatómica, ver el tazo, el articular, la piel, y respetar las técnicas del borde palpebral, retirar grupos extraños y la piel que es necrótica, ¿no? Otra de las cosas importantes hay que diferenciar según la ubicación de las lesiones, por ejemplo, en cejas, de manera general, todo eso que estoy mencionando, hay que tratar de hacer incisiones que son horizontales, ¿no? Respetar los folículos pilosos, hay que decir a la misma profundidad, la misma distancia, la misma presión, eso es lo ideal. En el párpado superior, pues hay que ver claramente el globo ocular, hay que ver el músculo elevador, el borde palpebral y la pérdida de sustancia, ¿no? En el párpado inferior hay que ver que las incisiones sean horizontales, hay que revisar si hay pérdida de sustancias, si hay esto, o sea, pérdida de tejido, hay que hacer una cantolisis, hay que hacer colgados con injertos, ¿no? Hay que hacer tasorragia para prevenir lo que son entropiones, perdón, de licencia de heridas, localizaciones ya sea lejos del borde vertebral o más allá del reborde orbitario. En el canto medio hay que hacer claramente lo que es fijación con nylon 5.0 para poner el canto en su sitio, ¿no? Los casos severos hay que colocar mini placas para evitar telecantos, ¿no? En el canto medio hay que evaluar claramente siempre lo que es la vía lagrimal. Entonces son las generalidades cuando nos enfrentamos en las diferentes regiones que están relacionadas con el párpado. ¿Y cuáles son las recomendaciones postoperatorias que siempre damos, ¿no? Entonces, de esto nace un artículo, está en alemán, que es de Queseru y colaboradores, que es el artículo del año 2017, me parece, ¿no? Que hablan sobre las recomendaciones, indicaciones, el tipo de aplicación y la duración, ¿no? Y los niveles de evidencia de cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de refrigeración con vasos refrigerantes o cojines de gel, compuestos de presión, ¿no? Esteroides sistémicos, la bromelina, el árnica, antibióticos, humidificación y retiro de suturas. Entonces cada uno de ellos, por ejemplo, lo que es refrigeración, es lo que la indicación es para aliviar el dolor y combatir la hinchazón. Generalmente los podemos emplear cada 1 o cada 2 horas. La temperatura promedio es 12 grados centígrados y tienen hasta un máximo de 4 días en el postoperatorio para poder aplicarlo, ¿no? Esto tiene un nivel de evidencia 4, ¿no? Según lo que se mencionaba en el artículo. Los compuestos de compresión lo que generan es la inmovilización y la protección, y esto se da inmediatamente después de la cirugía, prácticamente de postoperatorio, y generalmente puede ser de 1 a 6 días, y en reconstructiva hasta 5 días. Los esteroides sistémicos se emplean para combatir la hinchazón,
generalmente se da prednisona de 100 miligramos endovenoso intraoperatoriamente. Yo creo que es una costumbre que a veces uno no lo tiene como oculoplástico, pero cuando uno entra en cirugía con otras especialidades, a veces nos encontramos que muchos emplean ese tipo de indicación, ¿no? Y les va bastante bien, ¿no? Porque yo tengo experiencia trabajando con ellos. La bromelina, pues también hay que combate la hinchazón, y esto no lo tenemos nosotros, pero hay varios artículos que hablan de esto, ¿no? Que 500 unidades de bromelina 2 veces al día vía oral, por 1 o 2 semanas nos ayudan mucho. Una de las cosas que yo empleo mucho es la parte de medicina homeopática, en este caso el árnica, ¿no? Que combate la hinchazón y el hematoma, ¿no? Se da entre 5 a 10 glóbulos, 1 a 3 veces al día de árnica de 6 por 1 o 2 semanas después de una cirugía, ¿no? Antibióticos, pues los que pertenecemos al grupo de oculoplástica hemos revisado pues, que generalmente no damos antibióticos sistémicos para nuestras cirugías de párpados, salvo que tengamos una herida que esté con un tipo de infección, ¿no? Con sospecha de infecciones o cuerpos extraños de tipo vegetal, ¿no? Y para esto se da protección contra la infección, ¿no? Se da lo que sí son antibióticos tópicos, ¿no? Tanto en ungüento como en gotas, ¿no? Acá los medicamentos que se emplean y se dan por unos 6 días. Acá es importante la parte de humidificación, ¿no? Que es básicamente dar el alivio de irritación de la superficie ocular, y acá, bueno, se emplea ácido hialurónico 4 o 5 veces por día, o gel de dextropantenol, ¿no? En el día y en la noche, ¿no? También por 1 a 4 semanas. Y otra de las cosas es el retiro de suturas, que están, lo que es piel, más o menos se quita entre 5 a 7 días, el borde del párpado entre 10 a 14 días. Otra de las cosas es ver qué hacer cuando uno tiene una cicatriz palpebral manifiesta, ¿no? Uno puede tener, vamos a verlo en 2 partes, una cicatriz funcional eficaz, ¿no? Donde uno tiene que evaluar si claramente, nosotros recordar que somos oftalmólogos, hay que ver la parte ocular, si está dañada o no. Si no está dañada, hay que esperar, hay que humedecer, hay que masajear, control en 2 a 4 semanas. Si hay una lesión de la superficie ocular, igual se humedece, se intensifica esto, pero la humidificación tiene que ser mucho más intensa. Hay que hacer control constante de 1 a 2 semanas, ¿no? O sea, no esperamos tanto aquí. Si está en riesgo la superficie de la córnea, si hay erosión úlcera, ¿no? Si es que no, uno puede esperar 3 meses más hasta que vemos cómo se va formando esta cicatriz y en qué momento poder actuarla, ¿no? Igual se espera, se masajea, su mes y se masajea, ¿no? Y si después de 6 meses ya se hace una corrección quirúrgica estética, ¿no? Si en este caso está en riesgo la superficie de la córnea, y si hay riesgo, pues obviamente pasamos a una corrección quirúrgica urgente, ¿no? En estos casos, las cirugías que hacemos pueden ser cetaplastias, dobleplastías, uso de espaciadores, lifting de mid-face, cirugía de colgajos, injertos libres de piel, o sea, dependiendo de lo que tengamos, lo que tenga el paciente, ¿no? Y por el otro lado, si tenemos una cicatriz palpebral manifiesta, que es de frente es una cicatriz sinestética, aquí lo que hablamos es que está activa o no está activa la cicatriz, ¿no? Y por eso vemos si la cicatriz está en rojo brillante, si hay espesor, si hay escozor o es dolorosa, ¿no? En este caso, si uno menciona que hay todo eso, si está activa, pues hay que esperar, hay que masajear, gel de silicona, placa de silicona, protección solar, ¿no? Uno espera hasta 12 semanas y vemos que se forma una cicatriz sinestética, ¿no? Si está la cicatriz, fin del tratamiento. Si es que sigue todavía como fase activa todavía, se sigue esperando, se sigue dando tratamiento, ¿no? Hasta que finalmente ya se vuelve inactiva y esperamos, ¿no? Esperamos para que, ahorita vamos a mencionar para qué. Entre 3 meses de esto de acá, si la cicatriz se vuelve inestética e hipertrófica, entonces acá viene lo que les mencionaba, igual mencioné más adelante el uso de lo que es la triamcinolona y crioterapia, ¿no? Después de 3 meses, digamos, lo que es la cicatriz sinestética final, ¿no? Y en esos casos en los cuales ya tenemos una cicatriz sinestética ya instaurada, pues ya hacemos lo que son las correcciones, ¿no? Igual, es como si acá tuviésemos una cicatriz que ya no está activa, ¿no? Entonces, en ese caso, hacemos ya lo que es nuevamente cirugías, ¿no? Para ello, igual, como en el otro cuadro, hacemos cetaplastias, dobleplastías, cirugía de colgajos y tratamiento láser alternativo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que más o menos nos tratamos para hacer este seguimiento de los pacientes, ¿no? Con las medidas iniciales y cuando ya tenemos las cicatrices ya instauradas en nuestros pacientes. Entonces, pueden llegarnos casos como este de acá, ¿no? Entonces, uno ya como cirugía, con la experiencia que tenemos, pues, sabemos que es una cirugía en la cual tenemos que hacer como un rompecabezas, ¿no? De lo que tenemos, y tenemos la oportunidad de poder hacer reconstrucciones, ¿no? Dejando al paciente con
tanto estéticamente como funcionalmente más estable, como este caso de acá, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo personas que conocen de esto, de la parte de anatomía del parto y que tengan experiencia de reconstrucción, ¿no? No es bueno que alguien que no tenga experiencia se meta a hacerlo, ¿no? Si estamos en un medio hospitalario con residentes, pues siempre tratar de entrar con los médicos residentes para que poco a poco ellos adquieran el instrumento para poder hacerlo, ¿no? Poder ayudarnos inicialmente, ¿no? Porque pues ellos tomen la batuta y hacerlo ellos también, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco al tratamiento, ¿no? El tratamiento, básicamente, vamos a ver tratamiento médico, ¿no? Acá hablamos de tratamientos no invasivos y tratamientos invasivos. Los tratamientos no invasivos, tenemos dos medidas. Tenemos tratamientos no invasivos de presión y tópicos. Entonces, de presión, pues acá lo que siempre hemos hablado son las placas de silicona, que vienen de diferentes marcas. Yo no tengo ningún interés comercial, pero acá le presento todo lo que hay en el mercado, porque a veces siempre nos preguntan qué cosa colocamos, qué hacemos. Entonces, esa es toda la variedad de cosas que tienen. Aquí tiene, por ejemplo, tanto en láminas como en gel de silicona, que tiene la misma función. El Ceragel también. Entonces, son cosas que se emplean. Y tópicamente se puede emplear el aceite de rosal mosqueta, por ejemplo. Se emplea también la lantoína, que también mucha gente lo ha escuchado. El madecasol, que es la centella asiática, con muchos estudios al respecto. Este de acá, que es el tiuricase, que en realidad nunca lo he encontrado en el medio, pues sé que está todavía, pero yo nunca lo he usado. ¿No? El Cicatricure, que es muy conocido, que diferentes tipos de utilidades acá en el Perú, ¿no? Que son prácticamente como extractos de cebolla, ¿no? El Contracture es muy similar al Cicatricure, y por último el Sodermix. Sodermix es una fórmula nueva que se emplea mucho también, bueno, he empleado bastante, con bastante éxito, ¿no? Entonces eso es todo lo que ustedes pueden encontrar como armamento para el tratamiento no invasivo en los pacientes, tanto de presión como tópicos, ¿no? Ninguno de estos menciona algo muy importante, ¿no? Una cosa importante que uno tiene que recalcar cuando uno empieza una cirugía o cuando uno tiene un paciente que ha sido operado, tiene cicatrices, pues es la prevención. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando opera un paciente y indicar lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eso lo voy a hablar en un momento más, ¿no? La parte de los mecanismos de acción de estos medicamentos, de este armamento que tenemos, ¿no? Son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado apósitos de silicona, vendajas de expresión, extractos de cebolla y productos basados en vitamina E. Entonces, todo esto de acá, ¿cómo es que funciona? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Y qué comentarios merecen, ¿no? El apósito de silicona, pues lo que ayuda es a preservar la temperatura, regula la presión de oxígeno y también la hidratación, ¿no? Y entonces hay muchos reportes, revisiones de Cochrane que habla sobre esto, que es un poco desalentador, pero es ampliamente usada, ¿no? Con bastante seguridad, ¿no? Entonces, uno si revisa esto a conciencia se da cuenta que sí tiene uso, ¿no? Y eso lo va a comentar a raíz de un estudio que se hizo el año pasado, ¿no? Ventajas de presión, pues básicamente los efectos hipóxicos de la presión producen la degeneración de colágeno y fibroblastos y la activación de los metaloprenasas tipo 9, ¿no? Y eso tiene bastante simulación clínica, ¿no? Con metaanálisis reportados en el año 2009, ¿no? Pero es usada con un buen perfil de seguridad. Entonces, van dos cosas que siempre las usamos, unos apoyadas o no con la parte de literatura, ¿no? Con niveles de evidencia fuertes, ¿no? Los extractos de cebolla, Cicatricure, Contracturex, todos ellos, lo que hacen son que afectan los fibroblastos y los mastocitos en la cascada inflamatoria. Entonces, estos reducen un poco la inflamación y disminuyen la proliferación de los fibroblastos. Entonces, hay estudios que no están controlados, son pequeños, ¿no? Pero también apoyan un poco el uso de estos, ¿no? Más que todo faltan estudios para que uno pueda basarlo en estudios mayores, ¿no? Para uso mayor. Entonces, productos basados en vitamina E también emplean lo que son las propiedades antioxidantes. También la data es un poco negativa, tiene pocos soportes y esos de acá no son muy usados. Y esto es lo que venía a mencionarles. El año pasado tuve oportunidad de presenciar esta charla hecha por la doctora Cristina Hidalgo, ¿no? En la cual Cristina, bueno, es presidenta actual de la Sociedad Panamericana de Oculoplástica de la SUPANOP. Entonces, ella mencionaba el uso del gel de silicona en cirugía palpebral, ¿no? Sobre esta marca en especial, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? Que generalmente lo que hablaba son los geles de siliconas y estos parches de presión, ¿no? Entonces, acá lo que se vio es cierta ventaja en la cicatrización de heridas cuando uno empleaba unos parches que no sean tan oclusivos, ¿no? Inclusive este producto
que se menciona acá en el estudio, ¿no? Es un producto que es semi-oclusivo, que no solamente da ciertas propiedades de presión sobre las heridas que recién están realizadas, sino que también permiten la parte de humedad. Y ustedes recuerdan un poco lo que mencionaba en el anterior slide, es muy importante establecer que mantener la humedad de la herida es básica, ¿no? El hecho de poner de frente una gasa quizás sobre las heridas las va a secar, ¿no? Y si uno seca, pues va a tener los bordes de las heridas un poco mucho más sencillo de tener heridas que sean más hipertróficas o heridas que se noten más. Por eso siempre la recomendación es usar mucho gel, mantener el parche lo mínimo posible, ¿no? Siempre a veces los pacientes te dicen, doctor, ¿tan poco tiempo el parche? Sí, poco tiempo. Por lo menos yo, la experiencia que tengo en estos años es usar la menor cantidad de tiempo el parche, ¿no? Y un producto que pueda mantener una tensión sobre la herida y la humedad sobre la herida, pues sería lo ideal, ¿no? Entonces, otros métodos, ahí no pasa, ¿por qué no pasa? Okay. Otros métodos son los procedimientos invasivos. ¿Estos cuáles son? Estos procedimientos invasivos son los siguientes, ¿no? Igual vamos a hablar sobre la modalidad de tratamiento, los mecanismos de acción y los comentarios al respecto, ¿no? Todo esto acá viene de en realidad esto es una super revisión de Teosios, ¿no? Y Sterling, que justamente habla sobre la situación cutánea. Esto fue publicado en el año 2012, es una revisión bastante buena, que nos habla de todo lo que hacemos en general, ¿no? El uso de corticoides, pues, el mecanismo de acción es que inhiben el crecimiento y la proliferación de los fibroblastos, ¿no? Tanto en la síntesis de colágeno, causa vasoconstricción, limitan la oxigenación y la nutrición de la herida, ¿no? Tiene efectos sobre los factores de crecimiento tumoral B1, B2 y sobre el colágeno de los queratinocitos, ¿no? Y promueve la degeneración del colágeno, ¿no? Para eso hay muchísimos estudios del uso de corticoides, ¿no? Tanto tópicos como inyectables, ¿no? Intervencionales, ¿no? Entonces, son considerados en primera línea conjuntamente con lo que son vendajas de presión también, ¿no? Y son usados siempre en combinación con otros tratamientos. El 5-fluoracilo, pues también, inhibe el crecimiento de fibroblastos, inhibe la síntesis de DNA, hay muchas series de casos y son usados en la práctica. La bleomicina, que muchos los empleamos no solamente para tratamientos en otros, para tipo de cáncer, sino también para lo que es linfangiomas, por ejemplo, en la órbita, ¿no? Tienen efecto directo o indirecto sobre el factor de crecimiento tumoral y tienen efectos inhibidores sobre el colágeno. Y la aplicación es intralesional también en muchos exámenes clínicos preliminares y está asociado con efectos adversos, entonces hay que tener cuidado con estos. El uso del láser, pues yo no tengo mucha experiencia del láser, para los dermatólogos sí, entonces ellos emplean mucho láser de CO2, láser pulsados también, ¿no? Y tienen efecto en la contracción de la herida, ¿no? En la remodelación del colágeno por necrosis térmica, ¿no? Activa la liberación de factor de crecimiento tumoral B1, y también altera lo que son los niveles de factor de crecimiento tumoral tipo B por el shock de calor, ¿no? Entonces, el láser pulsado acá, en el momento tiene un soporte en revisiones sistémicas desde el año 2011 y es usado en diferentes tipos en la práctica clínica, ¿no? Y la cirugía, pues obviamente, lo que todos hacemos, pues revisión de las heridas, hay que hacer rehabilitaciones, liberación de desatenciones, ¿no? Y para eso, pues, tanto setaplastías como duroplastías, apoyadas en varios estudios, ¿no? Y es recomendado en combinación con los demás tratamientos. O sea, cuando uno ve una herida, cuando uno planifica la herida, pues tiene que tener todo esto que estoy mencionando para de una otra manera ayudar a nuestros pacientes, ¿no? No es una cosa sencilla, porque eso no solamente es operar, ¿no? Sino también ir planificando qué cosa vamos a hacer para poder ayudar a nuestros pacientes. Por ejemplo, con los corticoides intralesionales, ¿no? Y había varias cosas que haciendo revisiones desde hace mucho tiempo comenzamos a hacer mejor, ¿no? Acuérdense que es una terapia que es terapia combinada, primera cosa, ¿no? Segundo, que esto puede tener efectos secundarios, hasta para un chalazion, como una vez me consultan a veces los residentes, ¿no? Cuando han tenido problemas por esto, ¿no? Puede producir atrofia cutánea, puede producir hipomentación, puede producir telangiectasias, ¿no? Entonces, en este estudio de Japón sobre el tratamiento de cicatrices hipertróficas, claramente emplean dos temas dos esquemas, ¿no? Que pueden emplear un esquema de 2.5 a 20 miligramos, ¿no? Que se puede dar en cara o entre 20 a 40 miligramos en el cuerpo, se meten cada 4 semanas por varios meses. Otro esquema que puede ser en 10 miligramos en mililitros, pero en partes iguales con lidocaína, con epinefrina del 1 por 100.000, ¿no? Entonces de un cc por cada centímetro cúbico de lesión, ¿no? Entonces, acá lo importante es la forma de inyección. Si ustedes se dan cuenta acá, ven que uno colocarlo directamente en la parte hipertrófica o en la base de la herida no es la mejor indicación, sino que colocarla básicamente en la base
o sea, no por debajo de la base, sino en la misma base de la herida, ¿no? Sea casi en la parte del canto mismo de la cicatriz hipertrófica, o básicamente en el lecho mismo, no tan profundo, no tanto hacia la dermis, ¿no? ¿Okay? Entonces, importante respecto a los que es corticoides. Otro de acá es, otros mecanismos que empleamos son criocirugía, ¿no? Radiación, y estos acá que están en verde, que son tratamientos a futuro, ¿no? Que en general casi nunca los hemos escuchado, ¿no? Pero en criocirugía, bueno, en el pasado se ha usado bastante, yo nunca lo he usado porque no llegó a mi época, el efecto congelante directo y que produce éstasis vascular después de un descongelamiento, ¿no? Y da hipoxia tisular, y apoyado en número de estudios de casos, pérdida de nivel 1 pues, de evidencia, pero es ampliamente usada por muchos, ¿no? Y en combinación con corticoides, ¿no? Y radioterapia o radiación, que produce la inducción de fibroblastos, de apoptosis de fibroblastos, causa la restauración del balance entre lo que es la formación e instrucción del colágeno, altera la expresión genética y daña la stem cell, ¿no? También con éxito en varias series de reporte de casos, no lo he usado para la parte de lo que es cicatrizaciones, ¿no? Más bien valdría la pena ver qué tanto se puede usar, ¿no? Y las demás, pues obviamente son tratamientos que están en estudio, en fases recientes, ¿no? Por ejemplo, Otermin, que es de aplicación terapéutica contra el patógeno de crecimiento tumoral beta 3, ¿no? Que es recombinante, ¿no? Es un receptor antagonista que reduce la cicatrización. Entonces, es lo que yo venía mencionándoles previamente a la parte embriológica, ¿no? Y quizá ahí está el asunto de no tener tantas cicatrices en nuestros pacientes. La interleuquina 10, ¿no? De aplicación intradérmica, es una citoquina antiinflamatoria que reduce la cicatrización también, aunque todos están en fases de estudios todavía. La manosa cifosfato, que es un inhibidor potente de las series de los factores de crecimiento tumorales beta 1 y beta 2, ¿no? Que también está en fase de estudios. La insulina también, ¿no? Y también, no está acá, pero también se puede usar toxina botulínica también para regular cierto tipo de crecimiento normal en nuestras cicatrices y otras medidas más que dada la experiencia de cada uno en los años de práctica que pueda tener, también se puede aportar ya en la discusión. Entonces, esta es la parte de crioterapia que yo nunca la he usado, ¿no? Acá es bastante simple, produce un enfriamiento que es útil especialmente dentro de la fase exudativa de la cicatrización de la herida, tiene buenos resultados entre el 51 y el 76% en esta revisión, es usada en combinado con corticoides con una respuesta del 84%, requiere varias sesiones, puede entre 20 a 30 días para un aplanamiento de la lesión, sobre todo para las hipertróficas, y tiene efectos secundarios que son hiperpigmentación, edema, dolor, hipoestesia y necrosis, ¿no? ¿Ya? Entonces, toda esta parte es todo lo que uno puede hacer sin tocar tanto al paciente, o sea, haciendo casi como semi-invasivo, ¿no? Entonces, primero explicar al paciente, después ver cuál es la modalidad que podemos tener inicialmente al tratamiento de una herida que nos llega, ¿no? Pero ya netamente a lo que tenemos que hacer nosotros como cirujanos, ¿no? Entonces, aquí ya viene parte de lo que es el día a día, lo que siempre hacemos, ¿no? Entonces, siempre dividimos la cara en fases, ¿no? Esto es una división que sale en este artículo para lo que es manejo de tejido blando para minimizar cicatrices y establecen ciertas áreas, ¿no? El área frontal, la pericular, el área de las mejillas, la parte perioral, ¿no? La parte de la mejilla, del mentón, ¿no? Entonces son partes anatómicas que tienen sus diferencias y cómo enfrentar cada herida, ¿no? Nosotros nos abocamos a esta región en general, pero también hay que ver tanto la parte frontal y ya un poco más abajo, mucho más abajo del párpado muchas veces, ¿no? Y los conceptos claros para los residentes, ¿no? De cómo se manejan la parte de suturas, ¿no? Como yo hablaba con los residentes, si están en el hospital ahorita rotando conmigo, pues es importante hasta conocer el tipo de sutura que empleamos, el tipo de aguja que se emplea, la aguja que cause menos daño al tejido, ¿no? El cómo se colocan los puntos inicialmente, a veces uno coloca los puntos en un solo tiro, en realidad eso deja hacer ciertos tipos de cambios a nivel en la dermis, que obviamente traen alteración en la cicatrización, la mala posición también de las heridas o la fronte de heridas, ¿no? Y entonces idealmente uno tiene que pasar por cada cabo, ver más o menos el porcentaje que tiene de un labio de la herida contra el otro labio de la herida, saber exactamente la fuerza tensil que va a colocar en cada punto del paciente, ver que obviamente tenga el mismo tamaño, ¿no? Hace un momento, antes de entrar al webinar con ustedes, comencé a revisar el Instagram y por ahí llegué a ver la sutura de una doctora hacia en Brasil, ¿no? De una blefoplastia superior e inferior, ¿no? Y viendo cómo ella claramente hace una sutura corrida,
¿no? Que es bastante simétrica, ¿no? Entonces son detalles importantes para prevenir lo que es una cicatriz anormal. Otra de las cosas es conocer nuestro tipo de suturas, ¿no? Saber qué suturas empleamos, cuándo ocurren las fuerzas tensiles, ¿no? Que usamos generalmente, podemos usar nylon, seda, podemos usar bicril, poliglicólicos, podemos empezar polipropilenos. Entonces, cada uno de estos pues, tiene una serie de características importantes que uno tiene que conocer para poder ofrecer qué tipo de sutura usar a nuestros pacientes, ¿no? Porque eso también es importante para poder determinar cómo puede venir de una herida, ¿no? Entonces, prácticamente como ejemplos presentamos casos, ¿no? Como hidrocistomas múltiples, ¿no? El paciente prácticamente nos queda sin muchas cicatrices, ¿no? O sea, tú no lo ves, pucha, no te hemos operado, ¿no? Solamente por este pequeño defecto residual acá, ¿no? Que casi no cambió, ¿no? Pero en fin, en general tratamos de hacer que la gente no se vea que ha sido operada, ¿no? Eso es en cuanto a los sucoplásticos. La cirugía de tosis, que para muchos puede ser sencilla, pero en realidad siempre la tosis es un dolor de cabeza, ¿no? Tratar de dejar al paciente lo más simétrico posible, pues no es sencillo, ¿no? Siempre hay pequeñas asimetrías, cicatrices que hay que tratar también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también. O pacientes que tengan entropiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como en este caso esta señora con daños actínicos en todo lugar, ¿no? Y no solamente una tira tasada puede arreglarlo, muchas veces sí, ¿no? Parece hay que colocar injertos, como en otros casos, ¿no? O pacientes que tienen parálisis faciales con el tema de cejaplastías, ¿no? Cuando uno tiene endoscopio, uno puede hacer mucho más allá de la zona pretriclear, ¿no? De hacer abordajes por endoscopía, ¿no? Entonces tenemos que abordar de repente la más sencilla, más alcance de todo, es una cejaplastía directa, que por sí no ha perdido su valor hasta la actualidad, ¿no? Y cómo manejar estas cicatrices, el tipo de suturas que uno hace, ¿no? Hacer que por ejemplo, acá en una sutura en barra riega, no solamente que sea continua, ¿no? Nos asegura que quizás las cicatrices pequeñas, tanto en hombres, como en el anterior caso, como en mujeres, ¿no? Como acá también se ve, ¿no? Que después uno puede ocultar un poco esta cicatriz que no es tan mala, ¿no? O en estos casos que empleamos injertos para los que ya he mencionado, de tropiones, ¿no? Tanto cicatrizales como por la falla actínica que tienen estos pacientes, ¿no? ¿No? Que prácticamente como se ven en el antes y después, ¿no? Prácticamente no se nota mucho el efecto de sacar piel y colocar piel en los párpados, ya que la piel del párpado es una piel bastante delicada, ¿no? Y tenemos ciertas zonas donantes que ya uno ya sabe, ¿no? La piel del párpado del otro párpado, la zona retroauricular, preauricular, la zona prácticamente del supraclavicular, perdón, y la zona interna del brazo, ¿no? Que son lugares donantes, ¿no? De todas estas regiones, ¿no? Y si faltara la parte de cartílago, se puede usar paladar o se puede usar también la parte de oreja, pues, ¿no? La parte de cartílago de las orejas, ¿no? Entonces tratamos de conseguir estos efectos, ¿no? Y no hay que asustarse, ¿no? Hay que usar compresión, hay que usar suturas para que esto esté adecuado, ¿no? Esta es una sutura de barro, ¿no? De Brown, perdón, para colocar un injerto, ¿no? Esta paciente que superó los dos párpados, uno por uno, ¿no? Se hizo uno por uno, después paciente del hospital, ¿no? Y se operó primero un ojo, el ojo derecho, después se operó el ojo izquierdo, ¿no? Cada secuencia, ¿no? Es una paciente que lo operamos en el año 2016, me imagino, según lo que me acuerdo, que le he seguido durante todos estos años, inclusive he visto esto ya en el 2018, ¿no? Viendo el antes y después, ¿no? Eso ya es en el 2019, y esto es en época de pandemia, ¿no? Que también he tenido oportunidad de verlo, ¿no? Y obviamente se nota pues que no hay tanto cambio, pues, ¿no? Entonces llegar a estas cosas es planificar una cirugía, ¿no? Entonces eso es para lo que uno hacemos como cirugía de nuestra especialidad, ¿no? Pero cuando tenemos ya que nos llegan las cicatrices, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? Hay técnicas, ¿no? Para estas cicatrices, ¿no? Siempre tratar de llevarnos a las líneas de tensión del rostro, ¿no? Las RTSL, ¿no? Y, por ejemplo, la técnica de decisión en uso, siguiendo estas líneas, son las técnicas mucho más antiguas que uno describe, ¿no? Y se incluyen tanto las cicatrices como un tejido fusiforme de tejido sano, ¿no? Y esto se hace por aproximación directa, ¿no? Y esto es lo que sigue la línea de tensión de la piel que ya mencioné, pues si se consiguen buenos resultados en cuanto a lo que es tratar de que una cicatriz sea lo menos perceptible, ¿no? Porque acuérdense que siempre va a haber cicatriz, ya estamos adultos todos, ¿no? No estamos en esa etapa fetal. Entonces, siempre que tengamos una herida, va a dejar una cicatriz. La idea es tratar que esa cicatriz sea lo menos perceptible para el ojo del paciente, ¿no? Del familiar o de la persona que lo ve, ¿no?
Entonces, las incisiones pueden ser en diferentes niveles, o sea, igual puede ser a nivel del párpado, como está mencionado acá, a nivel de la nariz o del labio, ¿no? De la oreja, ¿no? Entonces, tratando de hacer lesiones localizadas o adyacentes a márgenes libres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos todas las técnicas que hay de reconstrucción, ¿no? Tanto para párpado superior como para párpado inferior. Es un tema que va a quedar pendiente para seguramente para el capítulo, para el próximo año ya, ¿no? Pero obviamente son temas muy, muy específicos, ¿no? Que no solamente tienen que ver la reconstrucción del párpado, ya sea en temas de cáncer, sino también en temas de traumatismo ocular, ¿no? O periocular en este caso, ¿no? Que obviamente requieren la experiencia de una persona que maneje mucho la parte anatómica, ¿no? Del párpado. Las cetaplastias, bueno, básicamente acabo de hablar de 3 tipos de cirugías, ¿no? O de planificaciones quirúrgicas. Empezaré con lo que son cetaplastias, ¿no? Que es lo que disminuye acá la tensión de la cicatriz, ¿no? Entonces podemos encontrar tensiones que nos hacen, por ejemplo, un entropión más que todo, muchas veces en el párpado inferior de ambos ojos, ¿no? Entonces hacemos que cambie esta tensión, ¿no? Entonces cambia la dirección de la cicatriz y esta cicatriz trata de ocultarse a nivel de lo que son las líneas de tensión. Entonces, la cetoplastia clásica es la que tiene más o menos un ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces uno puede inclusive tratar de alargar esta cicatriz, ¿no? No tanto cicatriz, sino al alargar quita la tensión, ¿no? De esta cicatriz inicial, ¿no? Entonces, hablamos de triángulo de 60, de 45, de 30 grados, que mejor vamos a ver en un gráfico, ¿no? De 30 grados, pues te puede alargar una herida inicial hasta un 25% más, de 45 grados te alarga un poco más, un poco a 50, y un 60 grados hasta un 75%. Y eso es lo que libera básicamente la tensión a nivel de la cicatriz, ¿no? Y estas heridas, pues, se ocultan a nivel de las líneas de tensión, ¿no? Y esto hace pues, que sea menos perceptible, ¿no? Entonces, la ceplastia consiste en eso, básicamente, y tiene múltiples usos, no solamente en regiones de mejilla, sino también a veces en pacientes que nos llegan así, con este tipo de lesiones a nivel del canto interno, ya sea por producto de un trauma, producto de una dacrocitostomía externa, donde uno trata de hacer que se tenga menos apariencia de la cicatriz, ¿no? Acá, en el ejemplo, pues no está tan claro, pero básicamente el paciente mejora muchísimo, ¿no? Y estuvo bastante agradecida por ello, ¿no? Y es otra paciente donde hizo varias cetaplastías igual, ¿no? Tratando de diferenciar esta parte de acá, no tengo las fotos posteriores, ¿no? Pero igual queda como hizo podemos mostrarlas posteriormente, ¿no? Entonces, estas son cosas que vamos manejando muy, muy pequeñamente en los pacientes que nos llegan con estos problemas, ¿no? Las veoleplastías, estas de acá no alargan más la cicatriz, pero sí cambian lo que son las líneas de sutura, ¿no? Entonces se hablan de tamaño de las veoleplastías, ¿no? Generalmente los bordes o los aserrados que se tienen que hacer son aserrados de unos 6, entre 5 o 6 milímetros de este borde dentado, de estas veoleplastías, para que no sean tan notorias. Y tratando que estos bordes siempre coincidan con las líneas del RSTL, ¿no? Y esto consiste en resecar la cicatriz cuando vamos a hacer cicatrices, por ejemplo, y se forman múltiples triángulos que son interdigitados posteriormente, ¿no? Entonces, se pueden conseguir de diferentes grados, ¿no? Igual se consiguen diferentes grados para tratarlo. Esto no va a alargar más la cicatriz, por si acaso, es diferente al otro caso de las zetaplastías, ¿no? Y lo podemos hacer, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Por ejemplo, acá en una frente, ¿no? Para una cicatriz que se puede diseñar, ¿no? Por ejemplo, acá para levantar un poco la ceja de un paciente, o en estos casos, igual una cicatriz hipertrófica de esta paciente, que no es caso mío, ¿no? Que es de Dr. Regan, ¿no? Y que posteriormente se hace un diseño también, hay que trabajar mucho los diseños de esto, ¿no? Y se hace este tipo de incisiones, después se hace la sutura, ¿no? Y se consigue este resultado, pues se consigue resultados bastante buenos ocultando este tipo de lesión que tiene inicialmente la paciente, ¿no? Entonces se ven el antes y después, se quedan como si no hubiese tenido nada, ¿no? Pero lo que uno hace básicamente es tratar de ocultar la cicatriz que tenía inicialmente el paciente. Lo otro es planificar, ¿no? Pues se puede planificar también la cirugía de esta manera, ¿no? En la cual uno puede agarrar y puede hacer incisiones de este tipo, ¿no? O sea, igual por una cejaplastía, ¿no? A veces uno dice, pucha, un poco de temor, ¿no? Pero ya es varias cosas que he dicho hace varios años, ¿no? No tengo las fotos tan posteriores de esta paciente, ¿no? Pero haciendo esta técnica he logrado conseguir cicatrices bastante buenas que ya no hacen una línea, no hacen como una línea,
¿no? Y no, tampoco se deprimen a veces, ¿no? Entonces, el uso de bedoleplastías para lo que es una cejoplastía frontal, pues eleva también la ceja, ¿no? Y también ayuda a que no haya tanta cicatriz, ¿no? Entonces, este es un paciente que hemos operado la semana pasada en el hospital, así que este es un caso reciente que seguirá el seguimiento para el tema de cicatrices, que seguiremos en vilo todavía, porque esto es un tema que no acaba, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la parte que quería mostrar, y finalmente cómo queda el paciente después quedó así, ¿no? Ya mañana, en estos días le saco los puntos, ¿no? Para ver cómo va quedando, ¿no? Pero se ve el efecto de lifting de la parte de la cejoplastía, pues, ¿no? También hay cicatrices en trampilla, ¿no? Que son generalmente cicatrices en que uno tiene unas cicatrices circulares, ¿no? Entonces están descritos que uno hace pequeñas cetoplastias, como se ven acá, para de una u otra manera minimizar un poco esta cicatriz que tiene como redondeada, ¿no? Se hacen básicamente estas pequeñas cetoplastías para la parte de lo que son, tratar de simular estas cicatrices que son curvilíneas, ¿no? Está claramente descrito, está muy descrito también esto, y a veces uno no lo llega a emplear, ¿no? Que a veces hace reconstrucciones tipo indiano, todo, que quedan estas cicatrices, y quizá llama la atención esto para tratar estas cicatrices que nos quedan en pacientes que son operados de un tipo de cáncer, ¿no? De tal manera que nos ayude a que estas cicatrices sean menos notorias para los pacientes, y ellos se vean beneficiados con un toque más personal que le damos a ellos, ¿no? O este tipo de cicatriz, ¿no? O de bedoleplastía, ¿no? Esta es una bedoplastía corrediza, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste más o menos esto, no? Ustedes tienen una cicatriz, como se ve acá, tienen una cicatriz, y lo que se va a hacer es planificar, ¿no? Lo que se hace son, igual como la bedoleplastía, ¿no? Se ve la tensión de tejido, todo. Lo que uno va a hacer básicamente es un marcado que tiene unas líneas horizontales, unas líneas horizontales o perpendiculares a la herida, ¿no? Inicial. Trata de hacer lo que les mencioné, de unos 6 milímetros entre el aserradero y entre borde de diente de una sierra, por ejemplo, entre la parte superior e inferior. Siempre en las partes finales, hacia los laterales, hay que tener cuidado también. A veces hay que hacer no solamente ese borde que hacen acá al final, sino también hay que hacer una pequeña muesca, ¿no? Para que pueda correr claramente cuando uno cierra la sierra, ¿no? Eso ya me da cuenta con un poco de experiencia, ¿no? Y trata de establecer estos márgenes, como estos bordes, ¿no? Para hacer el otro delineado de la herida en la parte negativa de la herida, se puede decir, ¿no? La parte de la imagen, ¿no? Especular, ¿no? La parte negativa, ¿no? Para que uno más o menos se oriente, para que uno construya la herida. Entonces, esos son unos tips que se le puede dar para que uno pueda construir esta herida, ¿no? A veces uno lo hace así sin hacer mediciones, y cuando uno ya hace el corte, pues se encuentra que no está tan bien diseñada la herida, ¿no? Otro de los tips es que esto, idealmente, para hacer este tipo de cortes, incisiones en este tipo de planificación, acá la hoja de bisturí que más te ayuda es esta, es la 11, no la 15, ¿no? Entonces, eso es otro tip que les doy para que puedan hacerlo ustedes con sus pacientes, ¿no? Entonces, la bedoleplastia corrediza, ¿no? La otra es, en esta cirugía de camuflaje facial, que así le llamo, es de Regan Thomas, ¿no? Es esta línea discontinua geométrica. Esta acá es tampoco alarga o sea, no alarga la cicatriz, pero lo que hace es trata de ocultar la cicatriz haciendo un diseño geométrico, ya sea haciendo cuadrados, círculos o semicírculos, ¿no? Más o menos tratando de orientar más o menos hacia la línea de expresión del paciente, ¿no? Entonces, utilizo esos patrones que tienen un ancho más o menos igual, entre 5 a 7 milímetros. No me pregunten por qué es esto de acá, de esa medida, pues eso generalmente lo hacen, ¿no? Siempre lo que es revisar los libros, ¿no? Y resulta una cicatriz menos perceptible, ¿no? Que la bedoleplastia, inclusive, ¿no? No alarga la cicatriz original, como mencioné, y también se tratan de líneas perpendiculares para que se haga este diseño, ¿no? Y importante es que uno trata de trabajar sobre la superficie superior de la herida, ¿no? Dejando la dermis por debajo, todo el tejido que pueda estar cicatrizado por debajo, ¿no? Entonces, estas son las cosas que a veces no nos metemos a hacer, ¿no? Que decimos, bueno, que le haga el otro plástico, ¿no? Y no el oculoplástico, ¿no? Pero les estoy dando la alternativa de conocer todo esto para que también nos animemos a hacerlo todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues eso queda grabado para todos. Esto de acá, igual, ¿no? Se planifica se planifica la herida, ¿no?
es un poco más difícil de pensar, ¿no? Siempre hemos visto o planificación de heridas cetoplásticas múltiples, beoplásticas, pero esta casi no la hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces, acá se hace primero el diseño tanto de triángulos cuadrados, triángulos diferentes. Acá no lo hacen con semicírculos, en este ejemplo de acá, esta línea discontinua geométrica, ¿no? Si no se dan cuenta que hace todo el esquema, todo el dibujo, ¿no? Posteriormente haces igual, haces como un par de líneas perpendiculares, a diferentes perpendiculares, por lo menos un par, ¿no? Divididos más o menos son unos 6, 7, entre 10, acá es un poco más, de 10, 12 milímetros más o menos, ¿no? Pero igual lo que tratamos de hacer es que tratemos de ceñir este diseño inicial, ¿no? Entonces, esto nos lleva a no trazar con trazos por error, ¿no? Tratando de hacer más o menos un seguimiento adecuado para armar la herida, ¿no? Entonces, si es más pequeña el corte de la herida, pues obviamente el diseño va a ser mucho mejor, pues, ¿no? Mucho más fácil de hacer, ¿no? Entonces, igual se coloca anestesia, todo, y uno puede trazar, ¿no? Estos son ejemplos que hizo el doctor Regan Thomas en una charla que tuve ahí en presencial sobre este tema, ¿no? ¿No? Esta es la parte de construcción. Y otra de las cosas que siempre vemos en cuanto a lo que es mejoramiento de heridas es, y últimamente lo escuché mucho el año pasado, es el uso de grasa, ¿no? El uso de grasa para mejorar heridas, ¿ah? Para mejorar cicatrices, ojo, ¿ah? Pero ¿cuál es el efecto en realidad de esto, no? Siempre hemos hablado de grasa con la finalidad de rellenar, ¿no? De rellenar un espacio que falta, ¿no? Ya sea colocar una dermis, ¿no? Que dé también soporte, ¿no? O hacer lipofilling, ¿no? Hacer lipofilling llenado, ¿no? Entonces, se ha visto que no solamente la grasa sirve para conseguir volumen, ¿no? Eso es para lo que te interesa un poco más, ¿no? Ya desde el doctor Collins, que uno mencionaba lo que era la parte de lo que es quitar la grasa del cuerpo, ¿no? Para hacer lo que es la liposucción, ¿no? Y todos sus métodos diferentes, con sus cánones diferentes, hubo un grupo que vio no desechar esta grasa, sino reusarla, ¿no? Entonces comenzaron a usar esta grasa y comenzamos a notar no solamente las propiedades cualitativas que tiene como si fuese un relleno, sino que también tiene otras cualidades más. Y esas cualidades más se ven en los estudios más actuales, ¿no? Cuando se comienza a emplear la grasa para tratar cicatrices, más aún en los estudios que uno ve en la gente que hace medicina regenerativa, ¿no? Cuando hablan de lo que es rigotomía, por ejemplo, para casos de cáncer de mama, donde unos tienen que hacer muchas series de defectos y ellos emplean esta técnica de rigotomía para crear una serie de túneles y inyectar grasa en estos túneles, ¿no? Las técnicas originales quizá inyectaban grasa, pero también está con la idea de estos microtúneles que están por debajo en la dermis, ¿no? De generar no solamente estos cambios, ¿no? Y de ahí viene toda la idea de por qué la grasa puede mejorar esto, porque la grasa no solamente tiene factores de crecimiento y factores que favorecen la cicatrización y cambios inclusive hasta de colágeno, ¿no? Entonces, hablamos claramente de dos tipos de grasa, ¿no? Hablamos de una grasa que es de microfat y nanofat. Microfat en general, para los que no conocen mucho el término, es todo el lipofilling que se da por cánulas con un diámetro menor de 0.7 milímetros, que se pueden inyectar con agujas 23, pero es en la parte dérmica para que se consiga un cierto efecto de aumento de volumen. Y cuando uno hacía eso, también, entre comillas, mejoraba un poco la piel, ¿no? Y por ahí, como efecto de mesoterapia, se comenzó a usar también lo que es el nanofat, que son inyectados básicamente en el epidermis, ¿no? O casi en la zona entre la hipodermis y dermis, y antes de la dermis, perdón, ¿no? Para que esto mejore la calidad de piel, ¿no? A una manera de mesoterapia, ¿no? Y estos son colocados, esta misma grasa que es trabajada con una serie de filtros nanofat, ¿no? Que son colocados con agujas 27, ¿no? El PRP, o sea, el plasma rico en plaquetas, que se emplea mucho por lo que es el método anterior, pues también se emplea en estos casos, ¿no? Hay mucho parte de lo que es mesoterapia para mejoramiento de piel, hidratación de piel y todo, pues que nos ayuda también. Se consiguen efectos casi como la radiofrecuencia también, o como también el Botox, también aplicado en dosis muy pequeñas para mejoramiento de la parte dérmica. Entonces, tenemos muchas armas o sea, tenemos la oportunidad de ver muchas armas y muchas cosas que podemos emplear para el tema de cicatrices, ¿no? Por último, hay muchas revisiones actuales sobre el manejo de cicatrices queloides. Eso ya mencioné previamente, o sea, el queloide básicamente se maneja con lo que son tanto invasivo como no invasivo. Los invasivos, básicamente, no invasivos son placas,
¿no? Láseres, ¿no? Para invasivos son láseres, corticoides, ¿no? Y todos estos básicamente son terapias combinadas para el tratamiento, ¿no? Así como este artículo era sobre los antineoplásticos que ya mencioné previamente también, para el tratamiento tanto de queloides como hipertróficas, ¿no? Las revisiones actuales también, estas dos muy grandes que hablan sobre las recomendaciones para el manejo de cicatrices, gran parte de esto es lo que he mencionado previamente en los estudios, ¿no? Lo dejo para que lo vean, y el manejo según el tipo de piel también, según Fitzpatrick y la localización de las lesiones, que es un artículo muy interesante también este de acá, que es de Justin Pérez, ¿no? Que habla sobre la atomización de los resultados proquirúrgicos de las heridas, que es una revisión sistémica y manejo preventivo de esto, ¿no? Que hablan muchas cosas que mencionaba en la charla, que vale también la pena que lo revisen. Entonces, para ir finalizando, el manejo de heridas tiene siempre que tener en cuenta, ¿no? Que sí debes ver lo que son incisiones, tanto en lo que es las líneas de tensión superficial, hay que los bordes que deben ser regulares, hay que radiar los bordes, hay que hacer que la diéresis sea biselada, ¿no? Eso siempre hablar con los residentes también, hay que liberar la tensión, hay que poner puntos en planos intermedios, o sea, no hay que dejar estos espacios muertos que a veces favorecen la formación de que hay un coágulo ahí, que hay un seroma ahí, y eso prácticamente te arruina la herida superficial del paciente, ¿no? Y te genera una cicatriz hipertrófica, ¿no? Y siempre no es quemar la piel en las heridas, traccionar y usar hilos muy gruesos, como en el caso que vemos acá. Entonces, para finalizar, siempre, como ya final, siempre es mejor prevenir que tratar. Eso siempre acuérdense, ¿no? Entonces, siempre que van a afrontar un paciente, que van a hacer una cirugía de nuevo, que van a hacer una reparación, un paciente que haya tenido una cicatriz ya previa, pues hay que saber eso, ¿no? El tratamiento de cicatrices siempre es más eficaz siempre y cuando ustedes lo empiecen en intraoperatorio. Por eso este tema muy específico tiene que ser manejado por gente que conozca el tema, y eso es la gente de nuestro grupo, pues, la gente de los oculoplásticos, los que sabemos la parte de órbita y párpados y vía lagrimal. Entonces es muy importante que si un oftalmólogo general ve esto, pues se asocie o se asesore con un oculoplástico para hacer un mejor manejo de este tema, ¿no? Porque no solamente es funcional el problema, es un problema que es funcional, cosmético y psicológico, como lo dije inicialmente. Y recuerden también que no es posible desaparecer una cicatriz 100%, pero sí es posible modificarla para que esté disimulada y que sea poco perceptible. O sea, eso debe ser nuestro fin para nuestros pacientes, ¿no? Que ya vienen con este tipo de cicatrices para tratar de ayudarlos al máximo. Eso es todo, en realidad muchas gracias, así que esto es lo que quería presentarles con mucho gusto para todos ustedes, ¿no? Excelente, Pepe, muchas gracias. Felicitaciones por tu excelente presentación, siempre tan completa, tan actualizada y tan didáctica. Gracias. Si alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat o levantando, ¿no? la mano para poderles dar la voz para que puedan preguntar. De repente, Pepe, ¿nos podrías indicar qué tipo de sutura o qué materiales de sutura o agujas prefieres tú, ¿no? Para generar menos cicatrización en los párpados? Sí, claro. Mira, yo generalmente cuando estuve en México siempre usábamos allá polipropileno, ¿no? O usábamos también la parte de lo que era seda, o, perdón, nylon, ¿no? Va a depender en realidad del número de nylon que emplees, o número de sutura que emplees, y el tiempo, en mi opinión, ¿no? En el hospital, cuando hemos regresado, yo regreso y empleo seda 6.0, ¿no? Porque es lo que más alcance tenemos, ¿no? Entonces, siempre hay que ver, como le decía inicialmente, yo no creo que solamente dependa de la sutura, hay que saber qué usar, hasta qué hilos usar, o qué tipo de aguja usar también, ¿no? Generalmente casi todas las agujas que empleamos en la actualidad son agujas que son como la punta son truncadas, ¿no? Entonces eso yo creo que causa menos daño a los tejidos, ¿no? Entonces, eso como primera cosa, ¿no? Yo en mi práctica generalmente empleo seda, haciendo lo que empleo seda negra 6.0, ¿no? Y empleo también polipropileno 6.0, ¿no? ¿No? Uso
para las partes blandas, o sea, para las partes que son subepiteliales, o sea, estoy refiriendo a lo que es tejido profundo, empleo normalmente poliplicólico 6,0, ¿no? Cuando es en parte de ceja, trato de usar poliplicólico un poco más grande para que se genere mayor tensión, me genere más cicatrización hacia la parte de periósteo. Antes de continuar, en este fin de semana comencé a revisar el tema con gente que hace cicloplastía directa, ¿no? Inclusive hay gente que ya no se mete tanto hacia el periósteo, ¿no? O sea, nosotros siempre nos han enseñado a llegar hasta el periósteo, ¿no? Pero hay gente que ya no lo hace tanto hacia el periósteo, ¿no? Valdría la pena revisar esas diferencias, ¿no? Pero a veces, yo opino que hay que usar suturas adecuadas para cada capa de piel, ¿no? Y suturar por partes, ¿no? Esa es mi opinión. Excelente. Y en cuanto al uso de injertos o colgajos, ¿alguna recomendación, alguna preferencia, de repente algún tip para que los injertos no se necrosen? Sí, mira, generalmente, ¿no? Cuando se va a emplear, o sea, una cosa es injerto, otra cosa es colgajo, ¿no? Injertos, quitas una zona de piel que hace una zona donante, y esa piel la trabajas y la colocas en la zona, ¿no? Obviamente, cuando uno coloca un injerto de piel, la recomendación siempre es que hagas pequeños, primero que hagas que quede la piel más delgada posible, ¿no? Lo otro es que tú hagas cortes muy pequeños en la piel, con la finalidad de que puedas hacer cierto grado de vascularización de la piel, ¿no? Que también el tejido, si hay un tejido que esté por ahí haciendo una secreción, pues salga por ahí también la secreción, pues, ¿no? Otra cosa más es siempre colocar un apósito de que haga compresión, un brown, ¿no? Y colocar las suturas de manera adecuada también, ¿no? Que haya posición adecuada, ¿no? Cuando es colgajo, pues siempre respetar los límites del colgajo, el porcentaje, los ángulos de colgajo, porque también se pueden necrosar, ¿no? Y tener mucho cuidado también o sea, necrosar el pedículo. Siempre acuérdate que un colgajo tiene vasos, ¿no? Entonces, a veces cuando tú pasas los 60 grados, ¿no? Vas a tener se puede ahorcar este pedículo, ¿no? Y también el tamaño del colgajo, ¿no? No puede ser colgajos que sean más allá de los 2/3 de la lesión inicial, porque obviamente también se puede también necrosar por la extensión que puede tener, ¿no? Eso básicamente como recomendaciones. Hay gente que está levantando la mano, Y no ahí sé, veo a la doctora Ximena Arce. Bienvenida, doctora, puede participar. puedes darle audio, no hay problema. Hola, buenas noches. Un gusto en verte, Elisa, y felicidades, Pepe. Excelente exposición. Has hecho una revisión muy completa de todo el manejo de las cicatrices, incluso más completa de la que sabemos los oculoplásticos por ese tipo de cetasplastías raras, ¿no? Sí, sí. Un tip que he encontrado en tu charla y que parece tonto, pero que para mí ha sido muy útil. No sé si te fijaste que en la marcación él usaba un Sharpie, un marcador Sharpie. Y la verdad es que todos nos volvemos locos comprando marcadores especiales, etcétera, y no sirven para nada. Yo lo que hago hace mucho tiempo es comprarme marcadores de CD y uso un marcador para cada paciente, me cuesta $1 y siempre marca, siempre está finita la punta. O sea, es un tip tonto, pero que a veces es útil en la práctica diaria. Usen marcadores de CD, no se vuelvan locos comprando en la academia, en ningún lado marcadores especiales. Otra cosa es que yo uso grasa autóloga hace mucho tiempo ya, y realmente he visto que las cicatrices mejoran espectacularmente. Sí. A veces uno le tiene miedo a la liposucción, porque es la parte que no hemos aprendido, pero realmente no es tan difícil y vale la pena empezar en ese mundo nuevo que es la corrección de cicatrices. Antes de hacer para, digamos, un relleno, primero empezar con las cicatrices. Yo creo que es un buen punto. Otro, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico Sí. también mejora muchísimo las cicatrices, no dejarlo de lado porque a veces uno piensa en el costo del ácido hialurónico, pero el paciente que tiene una cicatriz importante no le importa el costo, entonces proponerle, a veces no se lo puede usar, pero proponerle, ¿no? Y lo último que quería comentar es, en los hidrocistomas, ese paciente que tenías con muchos quistes, Uh-huh. pues yo he usado ácido tricloroacético.
y me ha ido muy bien, y no tienes nada de cicatriz, la piel simplemente como que se necrosa encima y se cae, y el quiste se desinfla fácil, ¿no es cierto? Sí, Entonces, tal vez algo que puedan hacer en hidrosistomas es usar ácido tricloroacético. Muchas excelente, felicidades, excelente. excelente charla, muy bonita, y muchas gracias Excelente. por toda esa parte que nos has enseñado. No, gracias, Muchas Gem, gracias, gracias. doctora. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta, Pepe, del Sí. doctor Nateri, en cuanto a las cicatrices queloideas, ¿hasta cuándo podríamos colocar triamcinolona y lograr buenos resultados? Normalmente, por lo menos en los que he tratado, hasta 3 veces que he colocado tricinolona, ¿no? Con buen resultado, ¿ah? Pero es combinado, pues hay que combinarla generalmente con compresión y todo, pues, ¿no? Y finalmente a veces lo que ya uno hace, pues, ¿no? Dependiendo de la zona, todo, es como que son pasos previos, ¿no? Porque puedes comenzar a tratar una cicatriz queloide y posteriormente ya le haces cirugía, ¿no? Entonces, la cirugía, pues obviamente con el queloide y cirugía, pues no es tan sencillo, ¿no? Realmente, básicamente, mejoran muchísimo y el paciente con que ya construye una reducción de casi un 50%, casi un 60% está bastante mejor, ¿no? Pero si uno ya decide hacer una cirugía, va a tener que preparar inclusive ese paciente para una siguiente cirugía con mucho más cosas, ¿no? Hay que armar más un paciente para que va a afrontar un queloide, ¿no? Es una pregunta interesante porque no es fácil de contestar. Acá hay otra pregunta, dice, ¿algún conocimiento sobre el uso de la radiación con luz LED o infrarroja, así como el uso de la oxigenoterapia? En realidad no tengo experiencia con luz LED, no le he ido a revisar, pero de parte de radiaciones, ¿no? Es un tema que vale la pena revisarlo para todos, ¿no? Porque viendo todas estas cosas que, o sea, para poder hacer la charla he tenido que leer varias cosas, ¿no? Hay muchas revisiones, ¿no? Y la parte de radiación, cuando lo he mencionado, yo lo dije claramente en la charla que no lo he revisado mucho, pero hay todo un campo, ¿no? El campo del láser, no solamente uno puede hablar del láser de CO2 o de la luz pulsada, ¿no? Hay mucho más. El dermatólogo, pues los dermatólogos tienen muchísimas armas en este sentido, ¿no? Yo creo que si invitáramos para la parte de la sociedad, invitáramos a un dermatólogo para que nos hablara únicamente de la parte de láseres y su uso para específicamente en cicatrices, yo creo que estarían afortunados todos de tener mejores respuestas, ¿no? Que le puedo dar yo, ¿no? No tengo experiencia con esto de acá. Ahora, sobre lo que es terapia hiperbárica, oxígeno hiperbárico, pues sí lo he usado muchísimo con los pacientes. Obviamente, lo que es terapia hiperbárica, si por sí tiene muchísimas propiedades, tiene más de 15 o 16 propiedades para lo que es cicatrizaciones, ¿no? De mejoramiento de la parte tanto inmune como de factores localizados, mejora la oxigenación de tejido, ¿no? Favorece que la cicatrización sea mejor, bien, ¿no? O sea, nunca lo dejan de lado, ¿no? Inclusive pacientes que están quemados son el mejor ejemplo de lo que es la terapia hiperbárica, ¿no? Entonces, es importante anotar esto de acá y si lo podemos hacer al paciente como una terapia adicional más, pues bienvenida. Lo malo es que terapia hiperbárica en cualquier medio no es fácil de conseguir. O sea, terapia hiperbárica, o sea, es costosa, son muchas sesiones, ¿no? Y obviamente no hacer, en estas épocas de COVID es más difícil que puedas tienes acceso a ella, ¿no? Es más difícil, ¿no? Así es. Acá hay una pregunta del doctor Silva, dice, en el diseño con figuras geométricas, ¿cómo distribuyes la tensión? Muchas gracias y excelente charla. Claro, si tú escuchaste acá, lo que trata, esta técnica acá no mejora tensiones, ¿no? Lo que hace básicamente es trata de ocultar la cicatriz, ¿no? La que más, acuérdate que me imagino que tu pregunta va dirigida a esto, Fernando, ¿no? Va dirigida a acortamiento de tensión en la cicatriz, ¿no? La única de las que he mencionado en desarrollo es la cetoplastía, la que te reduce tensiones porque es la que te alarga la cicatriz, te la alarga, ¿no? Las demás no, te mantienen la cicatriz, pero lo que te hacen es ocultarla, ¿no? Entonces, Thomas Regan, cuando hace este tipo de diseños, los hace de tal manera pensado en que en estos fragmentos pequeños de cada 5 o 6 milímetros van a tener cierto grado de ocultamiento con las líneas de tensión superficial de la piel, ¿no? Entonces, uno puede diseñar esto, por eso dije, morfológicamente, esto lo diseña morfológicamente según la cara del paciente, ¿no? Porque tú vas a encontrar ciertos cambios y ciertos cambios. Yo me acuerdo de haber entrado a un webinar que habla justamente de uso de luz
para analizar cómo vas a usar lo que es la parte de el uso de rellenos, ¿no? Entonces, el análisis de luces de diferentes opacidades o sombras que puede tener un rostro, ¿no? La parte estética, que a veces uno no ve mucho en los hospitales, uno lo puede descubrir con el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas nos enseñan a que esto, por ejemplo, esto que les he enseñado, lo pueden estar usando, pueden hacer sus diseños dependiendo del tipo de luz. Hay que fotografiar mucho al paciente, hay que mirar mucho al paciente para diseñar una cicatriz, ¿no? Ese es mi comentario, Fernando. Espero que te haya respondido. Excelente. Definitivamente es importante lo que mencionas de buscar de repente apoyo en otras especialidades, ¿no? Como dermatología o cirugía plástica, en algunos detalles como estos, ¿no? En alguna oportunidad también tuve contacto con una dermatóloga que nos ayudaba en cuanto al uso del láser Palomar Lux que usábamos hace un tiempo antes de que venga el Erbium y el CO2. Y lo utilizaba mucho para cicatrices de párpados y de rostro, ¿no? Y iban bastante bien, ¿no? Borraban excelentemente las cicatrices. Ahora más estamos con el CO2, que ya quizás más adelante vamos a compartir algunas experiencias de esto. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, Pepe, ha habido más de 115 participantes, muchísimas felicitaciones en el chat. No sé si hay alguna pregunta más, si no... Sí. Si nadie me ha preguntado sobre peeling, ¿no? Pero peeling también ayuda muchísimo para todo esto. No lo he querido tocar porque peeling es todo un tema también, ¿no? Jimena lo ha mencionado también para ciertos aspectos, ¿no? Pero peeling también es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Excelente, Pepe. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias a todos por su participación. Acá hay otra pregunta, creo. ¿Has encontrado diferencia entre usar sutura continua o puntos separados en la cicatrización? Buena pregunta, sí. Mira, generalmente, justo lo que les iba a mencionar también, ¿no? Y les mencioné en uno de los slides, ¿no? Cuando uno cierra una herida, ¿no? Acá va a depender, en mi opinión, ¿ya? Yo he hecho los dos tipos, he hecho continuos y separados para párpado superior, ¿no? Finalmente, no le encuentro diferencia dependiendo de cómo hagas el ingreso a la herida, ¿no? Con la aguja de bisturí. Si uno preserva lo que les mencioné, la distancia, la simetría en la herida, o sea, cuando uno hace la sutura corrida o suturas puntos separados, si uno lo hace así como cuando uno sutura córnea, por ejemplo, ¿no? Para lo que hacen segmento anterior y hacen la parte de trasplante corneales, ¿no? Ustedes se darán cuenta que como entras en la herida, en la córnea, igual, ¿no? Mientras más simétrico vas a tener menor astigmatismo, ¿no? Igual yo creo que también, si uno usa esa analogía para lo que es el párpado y la piel del párpado, mientras más simétrica hagas tu cierre de la herida, pues menos cicatrices podrías tener. Yo creo que eso nadie lo ha mencionado hasta ahora, pero yo creo que eso, si uno tiene eso en mente, pues puedes usar continuas o discontinuas, pero si tienes ese precepto, pues obviamente vas a tener menos cicatrización y menos notoria va a ser la herida, ¿no? A menos que uno quiera que sea la herida a propósito para reformar un surco, ¿no? Pero yo creo que hay que preservar esto, eso es una muy buena pregunta, así que depende de cómo reconstruyas tu herida, ¿no? Cómo hagas la sutura, ¿no? Hay que ser simétrica, tratando de guardar estas distancias, ¿no? Entre la sutura en la parte vertical con la horizontal, de tal manera que sea más adecuada el cierre, ¿no? Excelente, Pepe. Muy bien. Hemos tenido entonces una muy buena acogida. Doctor Nateri, muchas gracias por acompañarnos y a todos los presentes, muchísimas gracias por su participación. Sería entonces hasta una nueva oportunidad. Sí, Elisa, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Felicitaciones. Muchas gracias, Elisa. Estupenda la dirección y a Pepe, grandísima, linda charla. De verdad que le hemos disfrutado muchísimo. Felicitaciones, bueno. Pepito. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.